Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. Hace mucho que no hacía una reseña. Un par de años atrás hice unos videos cortos sobre un par de películas, pero esta sería la primera vez que daré mi opinión de una forma más ordenada sobre un tema. Así que espero que me salga bien y poder expresar todo lo que tengo en mente. Como ya vieron por el título, y aunque tiene más de un mes de su estreno, hablaré sobre la más reciente película de Spider-Man, No Way Home. Este video tendrá spoilers, por lo que, si no has visto la película, ¿qué estás esperando? ¡Corre! Aunque seguramente ya muchos se spoilearon por la insana cantidad de memes en mala calidad que rondan por redes sociales. En fin, comencemos. Hay tantas cosas que quiero decir de esta película y no sé por dónde empezar. Es genial, es muy buena. El Spider-Verse se hizo una realidad. El sueño de muchos se cumplió, por Dios. Tiene buenos personajes, buena historia, buenos momentos, buenas interacciones. La comedia no estuvo mal, aunque algunos chistes sobraban. Las estoy viendo ustedes, Buen soundtrack, buena acción y, lo que más me sorprendió de todo, que el Peter Parker de Tom Holland tuvo un desarrollo muy bueno y significativo. De verdad no esperaba algo así, pero me estoy adelantando. Vamos por partes. Si les soy honesto, y aunque no me lo crean, no estaba tan emocionado por esta película antes de su estreno. O sea, sí estaba emocionado, pero no como todo el mundo. Y es que después de Far From Home, tenía mis dudas sobre el rumbo que querían tomar con el Peter de Tom Holland. Sin embargo, no negaré que me emocioné como loco cuando en el primer tráiler se veía una de las bombas del Duende Verde y el regreso de Alfred Molina como Doctor Octopus, lo cual prácticamente me confirmaba que el Spider-Verse en live action era un hecho. Eso sí, nunca lo dudé. Por otro lado, aún había algo que frenaba mi emoción. Tenía miedo de que el Spider-Verse fuera un simple recurso para generar hype, expectativa, y para que el público dejara de pedirlo. Temía que no tuviera un efecto significativo en el personaje de Tom y su universo. Casi podía ver a la gente boicoteando y condenando a la película si no aparecían Tobey ni Andrew. Y a su vez, podía imaginarme al público alabando la cinta solo por la aparición de estos actores, aun si tan solo fuera por una escena muy al final y sin importar que el resto fuera un asco. Sin embargo, puedo decir con alegría que no es ninguno de estos casos. Antes de entrar a ese tema, trataré de hablar de la historia en general. Peter lidia con las consecuencias de que Mysterio haya revelado su identidad al final de la película anterior. Esto no solo lo afecta a él, sino a todos los que lo rodean. Por lo tanto, decide pedirle ayuda a Doctor Strange. Y es aquí donde empezaré a hablar sobre el Peter de Tom, pues esta es una de las primeras decisiones que me sorprendieron del filme. Peter explica que los demás no deberían estar sufriendo por algo que solo debería involucrarlo a él, a pesar de que ni siquiera fuera su culpa. Esto es algo tan importante que incluso sorprende a Doctor Strange, por lo cual decide ayudarlo. Yo sé que el Peter de Tom nunca fue un niño egoísta y berrinchudo en el MCU, pero siento que esta es la primera ocasión donde genuinamente quiso poner el bienestar de otros por encima del suyo, fuera del traje, en una situación cotidiana, por decirle de alguna forma. Eso es algo muy Peter Parker, muy Spider-Man, y como dije, es solo uno de los muchos momentos de este estilo que se presentan en esta película. Como sabemos, el hechizo no sale del todo bien, porque, aunque tiene buenas intenciones, Peter sigue siendo muy joven y sigue cometiendo muchos errores. Y está bien. ¿Cuántas tonterías no cometimos nosotros a su edad? O incluso las seguimos haciendo. Es de esperar que Peter se equivoque al ser tan joven y al tener tanto peso sobre los hombros. De hecho, a lo largo de la cinta, vemos cómo Tom Holland va considerando cada vez más sus acciones y sus repercusiones conforme avanza la historia. Esto lo vemos al intentar ayudar a sus amigos a ir a la universidad, al hacerse responsable por entorpecer el hechizo, al escuchar las palabras de su tía May con el fin de intentar ayudar a los villanos, al rebelarse contra Doctor Strange, etcétera, etcétera.
A muchos les gusta bromear con que fue el Duende Verde el que le hizo tener un desarrollo gracias a la paliza que le dio. Y sé que es un chiste, pero si ponemos atención, notaremos que ese desarrollo empezó desde antes. Y claro, el Duende Verde también ayudó mucho. No solo por la paliza, sino porque pone a prueba las enseñanzas que Peter va aprendiendo en esta aventura, tentándolo a hacer lo que le plazca con el poder que ha recibido. Y más adelante, alentándolo a matarlo, para que todo por lo que había estado peleando se derrumbara. Si tuviera que describir a esta película en una palabra, creo que podría ser consecuencias. Este Peter por fin entendió que sus acciones tienen consecuencias que no solo le afectan a él y el camino que podría tomar a futuro, sino a los que lo rodean. Cada decisión que toma Tom en esta peli tiene una repercusión palpable y es realmente genial ver esto, porque es un aspecto esencial de su personaje, algo que nos faltaba en esta versión del Arácnido. Por fin está tomando responsabilidad, lo cual encaja perfecto con la enseñanza que le deja la tía May antes de morir. Oh sí, de eso se trata esto. Ya saben de cuál estoy hablando. De responsabilidades. Por favor, todos de pie y repitan después de mí. Tienes un poder. Y un gran poder. Conlleva una gran responsabilidad. Hablando de esto, no les mentiré. La neta, no me afectó la muerte de May. Entiendo que para Peter fue un momento crucial en su vida, pero para mí, como espectador, nunca llegué a sentir un vínculo afectivo con su personaje. En las películas anteriores no tuvo mucha presencia que digamos, así que si parte del objetivo era impactar a la audiencia emocionalmente, creo que no funcionó del todo. Ya que tocamos el tema de la responsabilidad y todo eso, llegó el momento de hablar de aquello que todos estábamos esperando en la sala del cine: la llegada de Toby y Andrew. Como ya mencioné, tenía miedo de que su aparición fuera solo porque sí. Simple fanservice, que se limitaran a unos cuantos chistes y escenas y luego se fueran, o que tomaran a estos personajes de un punto intermedio en sus líneas temporales, o sea, que no fueran sus versiones después de sus películas. Sería muy decepcionante ver a unos Peter que ya conocemos y que sabemos cómo seguirán con sus respectivas historias. Afortunadamente, tomaron decisiones muy acertadas al incluirlos, pues no solo están una buena porción en pantalla, sino que, en efecto, vienen después de los eventos ocurridos en sus cintas. Vemos a un Toby después de Spider-Man 3, más maduro, tranquilo, sabio incluso, pero aún con un toque medio bobo, que siempre lo caracterizó. Y luego tenemos a la gran sorpresa de la película, el Peter de Andrew Garfield, tiempo después de los eventos de Amazing Spider-Man 2. Él... ¡wow! Simplemente... ¡wow! Ya dije que la evolución de Tom fue realmente buena, pero lo que hicieron con Andrew, con tan solo unos diálogos y escenas, es increíble. Pudimos aprender tanto de cómo le ha ido en la vida después de perder a Gwen. Es que, en serio, con tan solo unas cuantas interacciones podemos ver que no le ha ido nada bien, que se llenó de ira, como él menciona, y que ha tenido problemas para seguir siendo Spidey, muy en contraste en lo que vimos al final de Amazing 2. Esto crea una linda triada de personajes tan distintos, pero que bien podrían ser uno solo en diferentes etapas. Toby sería el más adulto, claramente, aquel que ya pasó por su momento más oscuro, pero que pudo superarlo. Andrew sería el punto medio, aquel que, precisamente, está viviendo la parte más desorientadora de su vida y que se debate si seguir o no con su papel de héroe. Y Tom, el más joven, está a punto de decidirse cuál camino tomará. En serio que la actuación de Andrew fue muy buena. De verdad puedes sentir toda la tristeza, frustración y remordimiento que tiene dentro, que realmente entiende por lo que Tom está pasando, y como buen hermano mayor, quiere evitar que viva lo mismo que él está pasando. Y también se nota la emoción y las ganas que le pone al reinterpretar a Peter, lo cual es muy bonito de ver. Y ya llegando a este punto, tengo que hablar de lo que creo es mi escena favorita en toda la peli, que es precisamente cuando los tres Peter
se conocen por primera vez y comparten por lo que han pasado. Esta escena está tan bien hecha, podemos aprender tanto de Toby y Andrew, podemos ver una genuina empatía de estos dos por lo que está pasando Tom y, como deseaba, vemos que estos Peter dejan un impacto en el de Tom, como si todos aprendieran algo del otro. La emoción en sus palabras, el lenguaje corporal, los testimonios que comparten, y aunque deseaba que fuese Toby el que dejara la enseñanza sobre la responsabilidad a Tom, fue bonito cómo esa experiencia en particular los unió a los tres en ese momento. Con esto, no me queda duda de que Andrew merece una tercera película. Bueno, merecer, quién sabe. Definitivamente sería interesante y muy apreciado por todo el mundo que le dieran otra oportunidad en la pantalla grande bajo ese rol. Le daría un buen cierre. La primera de Amazing Spider-Man siempre se me hizo muy buena en general. Tiene mejor historia, un mejor traje y un mejor soundtrack que la segunda. No por nada incluyeron el tema principal de esta primera película en No Way Home, y no la cosa fea que hicieron para la secuela. De verdad, nunca entenderé por qué cambiaron el tema principal si el primero ya era bastante bueno. Y hablando de la secuela, gente del mundo, yo sé que Andrew hizo un papel muy bueno en No Way Home, que es atractivo y demás, pero dejen de fingir que Amazing Spider-Man 2 es buena y que no la supieron apreciar en su momento. La película es mala. Andrew no es un mal actor ni un mal Peter, solo Tuve mala suerte. él no tenía control sobre el guión ni los ambiciosos deseos de Sony. Ojalá se hagan una tercera parte para él. Sé que al menos habría mucho empeño de su parte. En fin, me estoy desviando del tema. Volviendo con No Way Home y los Peters, fuera de la escena del encuentro, todas sus interacciones también son muy buenas y puedes ver claramente las personalidades de cada uno de ellos. Andrew siendo muy excéntrico y Toby un poco más reservado. Hay un momento donde Toby cuenta cómo le ha ido con Mary Jane y estaba seguro que en cualquier momento diría que ya es papá. Sentía que para allá iba la cosa, pero no. Creo que hubiera llorado si decía algo por el estilo. Personalmente, desearía ver más de ellos peleando en equipo, cosa que casi no ocurrió. Y también me hubiera encantado alguna escena de los tres columpiándose por la ciudad, pero creo que ya era mucho pedir. Amé las partes cuando Andrew y Toby pueden hablar un poco con sus respectivos villanos y que los temas de sus películas suenen de fondo. ¡Mua! Chulada. Esa interacción del Doc con Toby, muy emotiva. Pero si me enfoco en este tema en particular, es momento de hablar de algunas de las cosas raras que tiene la película. Y son la falta de reacción ante ciertas cosas o personajes o la falta de interacción entre estos. Para ponerles un ejemplo, es raro cómo en ningún momento Toby reacciona sorprendido o impactado al escuchar cómo murió Gwen Stacy, o del hecho que otra versión del Dr. Connors se convirtió en lagarto. ¿Cómo es que Andrew no hace referencia a su propia versión del Duende Verde y un montón de ejemplos similares? Hubo muchas oportunidades para hacer mínimo un comentario, y nada. Simplemente no parece natural que escuchen o vean versiones alternas de personas o acontecimientos y solo se queden como... ¿Está bien? Otro ejemplo es como el Duende Verde prácticamente ignora a Toby solo porque el protagonista es Tom. No se siente real teniendo en cuenta el pasado que tienen, y cómo es que, en su momento, Norman también intentó cambiar la forma de pensar de Toby. Siguiendo con el Duende Verde, hubiese estado bien una escena de remordimiento por lo que le hizo a May y por casi matar a Toby, una más extendida, o tal vez ver una reconciliación con su propio Spidey. Necesito repetirlo, a lo mejor pido demasiado, pero no se siente natural la falta de interacciones o reacciones, sobre todo porque es una película muy grande, y si había un momento y lugar para darlo todo y ser ambicioso, era ahí. Con esto en mente, también fue muy extraña la decisión de colocar a Flint Marko y al Dr. Connors en CGI durante toda la película y que reciclaran escenas de cintas pasadas para el final.
Ignoro cuál es la razón de que no hayan aparecido los actores en carne y hueso, considerando que sí prestaron su voz a los personajes. Quizás por la pandemia, o seguramente algo económico, ya que no tendrían tanto tiempo en pantalla. De todas formas, creo que fue una oportunidad un tanto desaprovechada. Aunque claro, estas son solo observaciones y fantasías mías, y no arruinan la película en lo absoluto. Ni hablar del final. Desde que vi el primer tráiler y más o menos entendía la trama, me preguntaba una y otra vez cómo se resolvería el conflicto y si todos terminarían felices y sin ninguna preocupación en la vida. No tenía ni idea, por lo que su conclusión me dejó realmente sorprendido. Como he mencionado, el Peter de Tom tuvo desarrollo a través de toda la trama, acentuado por momentos claves como la muerte de la tía May, conocer a los otros Peter, su enfrentamiento con el Duende Verde y el momento de la verdad cuando tuvo la oportunidad de vengarse de este último, pero tras una última lección, decidió hacer lo correcto. Todo contribuyó a su crecimiento, pero fueron dos momentos los que me dejaron especialmente impactado. El primero ocurre cuando, sin más ideas de cómo reparar el hechizo, le sugiere a Doctor Strange que todo el mundo lo olvide a él, es decir, a Peter Parker. Amigos, familia, los Vengadores, todos, como si nunca hubiera existido. De verdad, no veía venir un sacrificio así de grande. Creo que todos intuíamos de cierta forma que algo pasaría en esta cinta, algo malo, que alguien moriría o así. Pero que Peter se quedara completamente solo, ¡wow! Y la cosa no acaba ahí. El segundo momento que me sorprendió ocurre después de que Doctor Strange hace que todos olviden a Peter y que los visitantes de otros universos regresen a sus respectivos mundos. Unos días han pasado, tal vez semanas, y vemos que el Peter de Tom decide por fin reunirse con Ed y con MJ. Hasta tiene un discurso preparado y todo. Al principio se acobarda, quizás por miedo a parecer un acosador, tal vez solo son sus nervios. Pero cuando por fin parece que hablará con MJ, Peter nota la herida en la frente de su exnovia, herida que se hizo en la última batalla. Esto le recuerda a nuestro protagonista que mientras él siga siendo Spider-Man, sus seres queridos podrían estar en peligro e incluso podrían salir heridos. Puede que en ese momento resonaran en su mente las palabras de Jonah tras la muerte de May. Todo aquello que toque Spider-Man queda en ruinas. Sin embargo, aquí Peter es diferente a ese momento. Aprendió de esa experiencia, por lo que decide no hablarles a sus amigos ni revelarles su identidad. Y no por una culpa pesada y agobiante, sino más bien porque al fin entendió la responsabilidad que conlleva compartir ese secreto. Si esto no muestra desarrollo, entonces no sé qué podría hacerlo. Ahora, sé que muchos también hacen el chiste de que la gente quería un Peter miserable y triste para que fuera un verdadero personaje, pero el problema radicaba en que esta versión del arácnido carecía de consecuencias. Así es, regresa la palabra clave. En sus anteriores entregas no se sentía el peso de sus acciones ni de lo que éstas provocaban. Casi siempre salía bien parado. Un ejemplo muy claro es cuando al final de Homecoming la tía May descubre su identidad. Uno pensaría que esto le traería muchos problemas con su vida de superhéroe, muchas restricciones. El mismo Peter tenía miedo de que se enterara. Y aunque en No Way Home se nos hace el comentario de que, supuestamente, la tía May sí hizo un alboroto al respecto, es algo difícil de creerse porque eso no lo vemos en ningún momento. Es más, en su lugar, hace lo contrario al principio de Far From Home, alentándolo y completamente contenta con el hecho de que su sobrino arriesgue su vida. Incluso es ella la que empaca el traje de Peter para el viaje escolar. Perdón, me desvío un poco. Es que en serio, Far From Home tiene varios problemas. Regresando a mi punto. Aquí, finalmente vemos consecuencias de las acciones de Peter. Y eso es algo que muchos queríamos, ya que es algo esencial del personaje, siempre balanceando sus logros y derrotas, tanto siendo Peter como siendo Spider-Man. Aunque siendo sincero, no me esperaba que llegaran al punto de dejarlo completamente solo. Después de la escena en la cafetería, tenemos otra secuencia que me encanta.
Peter procede a buscar un nuevo hogar ya que, por obvias razones, no podía seguir donde vivía. Y vemos cómo afronta su nueva vida en solitario, con unos pocos recuerdos de sus seres queridos, aún con ganas de prepararse para la universidad y, por último, y algo muy importante para mí, la creación de su nuevo traje. Esto es algo casi catártico para mí, ya que soluciona otro de los problemas que tenía con esta saga. Hablo de la cantidad de trajes en el MCU. Por lo general, un cambio de imagen significa que hubo un cambio en otros aspectos. Ya saben, cerrar ciclos. En el caso de los superhéroes o similares, significa una nueva etapa, ya sea por algo positivo o negativo, como con el traje del simbionte, cambio de alianzas o razones para pelear por otra causa. Quizás conseguiste una mejora para tu traje, o simplemente era hora de un cambio, actualizarse y demostrar que has evolucionado, como en Amazing Spider-Man 2. Pero en el MCU nunca se sintió así. Entiendo que, basándonos en la lógica dentro de este universo, tiene sentido que Peter pueda cambiar de traje con facilidad. Después de todo, existe la tecnología y los contactos que se los pueden proveer. No obstante, ya eran muchos. El traje casero, el de Civil War y Homecoming, Iron Spider, Night Monkey y el negro con rojo de Far From Home. Y en esta última película tenemos el híbrido, o como más tarde se nombró, traje integrado. Eso sin contar el negro con dorado que, lo sé, es solo el traje de Far From Home al revés. Pero no me digan que cuando vieron el tráiler no pensaron que era un nuevo traje. Eso sin mencionar que extrañamente los ojos y los lanzatelarañas funcionan sin ningún problema. Vaya, muchos especulaban que Doctor Strange se lo dio para cazar a los villanos, y es obvio que se publicitó de forma ambigua para crear más mercancía. No por nada existen figuras y juguetes con esta versión del traje. Ninguno de estos daba la sensación de que se los hubiera ganado o que marcara un punto destacado en su travesía como héroe. Bueno, podría hacer excepciones con el de Homecoming y quizás con el de Far From Home y el integrado. Sin embargo, es en esta escena final donde vemos que Peter acaba de crear un nuevo traje, uno propio y sin ayuda tecnológica de terceros. Por fin se sintió que terminó una etapa y que empieza una nueva. Es así como deberían ser los cambios de look en superhéroes, al menos en Spidey, en mi opinión. Seguramente hay personas que se preguntarán, ¿por qué abandonó sus trajes anteriores que eran técnicamente mejores? Pues si tratamos de encontrarle una explicación dentro del universo cinematográfico, podría ser a causa de que los trajes ya no estaban conectados a la red de Industrias Stark por los problemas legales, y en caso de que lograra conectarse, seguramente ocasionaría otro problema. Pero a mí me gusta pensar que el mismo Peter decidió dejar todo eso atrás, simbolizando este reinicio en el que está por su cuenta y donde debe valerse por sí mismo. Y como se ha comentado por ahí, puede que haya visto lo que sus otras versiones lograron hacer sin ayuda de gadgets y tecnología avanzada. Es así como llegamos al balanceo final, como suele ocurrir en varias de las películas de Spider-Man. En esta apenas podemos ver el nuevo traje, dejándonos con la expectativa de apreciarlo más a detalle en el futuro, recalcando que esto apenas es el comienzo. Que por cierto, el nuevo traje se ve hermoso, ya quiero verlo claramente. Y a diferencia de otros finales donde el balanceo es más energético y hasta heroico, aquí vemos a un Peter avanzando a través de una noche nevada con movimientos más tranquilos, como si quisiera tomarse con calma este nuevo comienzo. La escena incluso podría sentirse un poco melancólica, pero se puede ver que Peter se muestra optimista ante el futuro y decidido a continuar su papel como héroe, con su responsabilidad. Es curioso cómo esta última entrega se siente como si apenas finalizara su historia de origen que se fue construyendo a lo largo de varias películas, y aunque el camino tuvo sus notas altas y bajas, terminó con un punto muy alto, con lo cual estoy muy satisfecho, ya que siempre le vi mucho potencial a esta versión de Peter y a Tom como actor. Aquí mostró una variedad de emociones muy bien logradas. Sin duda, redimieron a un personaje que necesitaba evolucionar. Ahora, hablando de los demás personajes, creo que estuvieron bastante bien,
aunque me gustaría hacer algunas observaciones. Primero, no sentí molesto a ninguno, ni siquiera a MJ, quien en entregas anteriores podía llegar a fastidiar con su personalidad. Yo sé que es una chica de preparatoria que intenta hacérsela interesante rayando en lo edgy, y que ese es el punto de su personaje. Aún así, no dejaba de molestarme cuando hacía sus comentarios sarcásticos y supuestamente astutos. Aquí casi no es el caso. Con quien hubo un cambio algo peculiar fue con May. Como lo comenté, este personaje era alguien bastante relajado, aun cuando nos querían vender la idea de que podría ser muy estricta, lo cual nunca fue el caso. Por eso es curioso que en esta última película la quisieran hacer un poco más... ¿responsable? No digo que no lo fuera, pero claramente no se comporta igual que en las primeras dos películas. Todo para que al momento de su partida quedara marcada como alguien que siempre quiso ayudar a otros, dejando una herida en todos los que la conocieron. Los villanos estuvieron muy bien. Me gustaron las interacciones que tienen entre ellos y con los protagonistas, aunque el arenero de repente tiene unos cambios de humor muy contrastantes, en especial porque se nos da a entender que es la versión después de los eventos de la trilogía de Raimi, pues conoce a Peter y hasta está dispuesto a ayudarlo cuando recién aparece en esta cinta, por lo que debería saber que no intenta hacerle daño, sobre todo porque Peter se la pasa diciéndolo una y otra vez. Otro quien también tuvo un par de momentos extraños es el Dr. Otto. Primero, tenemos la parte en la que vuelve a ser él mismo. Personalmente no tengo problemas con que lo hayan regresado a la normalidad, arreglando el chip inhibidor de sus tentáculos. Sin embargo, debo admitir que prefiero cuando en Spider-Man 2 vuelve a sus sentidos por voluntad propia después de una charla con Peter sobre las lecciones que se impartieron en esa peli. Igual, debo recalcar que esto no arruina el personaje. De hecho, es lindo verlo de tan buen humor cuando ve que puede curar a los demás, incluyendo a Norman. Continuando con Octavius, también es un poco raro cómo después de regresar a ser él mismo y de que todos los villanos se rebelen, no se ofreciera ayudar a Peter y que en su lugar huyera. Imagino que por miedo a la policía o a represalias, pero es raro después de que vio que Peter y sus amigos no tienen malas intenciones y que no le harían nada, tampoco lo culparían. Inevitablemente no todos podían tener mucho tiempo bajo el reflector, por lo que los previamente mencionados Arenero y Lagarto casi no hacen nada en esta película, lo que encuentro curioso porque son de los villanos más fuertes con los que se enfrentaron sus respectivos Spider-Man, y Lagarto en especial no hizo mucho más que dejarse llevar por lo que hacían los otros. Se nota que se divirtieron haciendo esta película, y me alegro que los involucrados, en especial los de entregas pasadas, estuvieran dispuestos a reinterpretar sus roles con tanto entusiasmo. Caso destacable el de Andrew Garfield, quien se nota le puso mucho empeño y que siempre le ha gustado ese personaje, y de William Dafoe, quien lo dio todo como el Duende Verde. Creo que a todos nos dio escalofríos esa parte en la que está peleando con Spider-Man y al recibir los golpes él solo se ríe en su cara. Es genial. El soundtrack es bueno, en especial cuando los tres Spidey están juntos. Hubiese deseado escuchar más de los temas principales de Tobey y Andrew, igual los de los villanos. El de Electro solo se escuchó como un par de segundos, pero donde aparecieron, cumplieron con su propósito. Y me alegro muchísimo de que se apegaran al tema principal de este nuevo Spider-Man, ya que lo considero icónico para este punto, y me preocupaba un poco que lo cambiaran, como hicieron en Amazing 2, pues en Far From Home casi no apareció. Visualmente está muy bien, las escenas de acción muy emocionantes, aunque me hubiese gustado ver más peleas con los tres Spidey trabajando juntos. Cada que Doctor Strange usaba sus poderes, veíamos efectos muy característicos de él y su magia, los cuales siempre son muy entretenidos de observar, al igual que las piezas musicales que lo acompañaban. Como habrán notado, hubo muchas situaciones, acciones y detalles curiosos y raros a lo largo de la trama. Me gustaría expresar algunas de las dudas que planteó esta película. Puede que unas obtengan respuesta a futuro y otras no. Como por ejemplo, ¿cómo resultarán los universos de Tobey y Andrew ahora que algunos villanos han sido curados o redimidos? ¿Qué consecuencias conlleva esto?
¿Se harán líneas temporales a partir de cada muerte evitada o villano rehabilitado? ¿O se fusionarán en una sola? ¿Cómo podría funcionar eso? De verdad me gustaría ver los efectos de este crossover en cada universo. ¿Por qué Venom y Electro terminaron en el universo del MCU si ninguno sabía que Peter Parker era Spider-Man? De Electro, supongo que se podría medio justificar porque en su propia cinta estaba absorbiendo mucha información gracias a la red eléctrica. De ahí pudo haber deducido la identidad de Spidey, pero suena muy forzado. A eso, agréguenle el hecho de que cuando Andrew y Electro se reencuentran, este último se sorprende al ver que su hombre araña es blanco. Ni hablar de Venom, que, admitámoslo, solo fue una táctica más para generar hype. Y de cierta forma funcionó. Aunque gracias a este cameo, tendremos un arco con el simbionte, el cual veo muy adecuado, pues Peter actualmente se encuentra en un estado emocional algo vulnerable. ¿Por qué no se explica dentro de la peli la razón de que el arenero y el lagarto no vuelvan a sus formas humanas? Arenero puede hacerlo a voluntad, y el Dr. Connors tenía que inyectarse constantemente alguna cosa para volver a ser un lagarto. Imagino que porque al estar en otro universo, este te afecta de cierta forma, como le pasó a Electro al adquirir la energía de ese mundo. Pero ni Toby, Andrew, Otto ni Norman se vieron afectados. También está el debate de por qué Peter no pidió que mejor olvidaran a Mysterio y lo que dijo. Aquí supongo que, muy típico de su personaje, sintió que era su responsabilidad y no culpa de Quentin Beck. Eso y que Peter es algo torpe. Digo, ni siquiera se le ocurrió llamar a la universidad para el ingreso de sus amigos. Además, no tendríamos películas si este fuera el caso, supongo. Aunque si nos ponemos muy técnicos como en un anime, quizás no funcionaría porque esa grabación, si no me equivoco, la hizo el tipo de gafas que le ayudaba a Mysterio. Dudo que Beck tuviese tiempo de grabar dicho video antes de morir y mientras Spidey peleaba con los drones. Y tiene más sentido que ese sujeto de su antiguo equipo editase un video con la tecnología de los hologramas para vengarse de Spider-Man. Si no, ¿para qué mostrar la escena de Far From Home donde este sujeto escapa con los datos? ¿Quizás para una película más a futuro? No lo sé. Opino que la verdadera cuestión, y es algo que me pregunté desde que vi el primer tráiler, es ¿por qué no dejar que Doctor Strange termine su hechizo y volver a revelarle su identidad a las personas que ya la sabían inmediatamente? Como ya vimos en las películas anteriores, realmente no le costó adaptarse a que sus seres queridos supieran este secreto. Como sea. Creo que para terminar, me gustaría destacar que el doblaje estuvo estupendo. No solo lograron traer a la mayoría del cast que dobló en su momento a los personajes de cada cinta, sino que el desempeño de los actores y actrices fue increíble. Casos destacados: Gabriel Pingarón como Dr. Octopus y Jesse Conde dándole vida al Duende Verde, ambos rifándose con sus interpretaciones. También felicitaciones a Víctor Ugarte, quien le dio voz al Peter de Toby, pues desempeñó muy bien su rol y casi no se notó que no era la voz de las películas de Raimi. Por último, solo quiero añadir que la voz de Tom Holland no es la misma desde Endgame, algo que seguro muchos sabían, pero con lo que estoy muy agradecido. No toleraba la voz que tenía en Civil War, Homecoming e Infinity War. Yo no estaba enterado de este dato, y de hecho, era una de las razones por las que me daba miedo ver la película doblada. Sin embargo, ya en la sala de cine, es muy notoria la diferencia de interpretaciones, y estoy bastante conforme con el trabajo de Alberto Bernal, quien espero siga dándole voz a ese Peter Parker. Vaya. Sí que hablé bastante. Espero no haber olvidado algo. Puede que sí. Oh sí, Daredevil está aquí. Es genial. Ojalá continúen con su serie porque en serio es de las mejores cosas que ha hecho Marvel. Y el actor se rifa. Bueno, estas son mis opiniones e impresiones de la más reciente película de Marvel y que me moría por sacar de mi cabeza. Como mencioné al principio, no estoy acostumbrado a hacer este tipo de videos. Pensaba dividirlo en secciones como argumento, personajes y demás,
pero me sentía muy limitado a la hora de escribir, por lo que al final intenté hablar de lo que se me venía a la mente, pero siempre tratando de hilar un tema con el siguiente. Déjenme saber qué les pareció esta reseña, si es que se le puede llamar así. Si están de acuerdo o desacuerdo con algunas de mis opiniones, y también pueden darme consejos sobre cómo hacer futuros videos de este estilo. Por mi parte sería todo. Gracias por ver y nos vemos en la próxima.